En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso en Al Pan Pan para conversar, como les contaba antes de irnos a la pausa, con el diputado independiente pro PPD por la región de Antofagasta, Jaime Araya. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Gusto saludarle, saludar a quienes están viendo el programa. Oiga, partamos al tiro, vámonos a lo central. ¿Con qué sensación se quedó tras las presentaciones de ayer de estas acusaciones constitucionales en varias formas, ¿no? Primero contra la ministra Vivanco por parte del oficialismo y la DC, después también contra el ministro Jean-Pierre Matus, también del oficialismo y la DC, y luego esta acusación en conjunto de la oposición en contra de la ministra Vivanco nuevamente y el ministro Sergio Muñoz, pero una sola acusación para los dos. ¿Con qué sensación se queda luego de estas presentaciones? Yo diría que es difícil buscar un adjetivo que pueda resumir de buena manera los sentimientos que hay en esto, pero yo diría que es tranquilidad. Tranquilidad básicamente porque frente a una grave crisis como la que estamos viviendo en el país, creo que esto es una cosa que a veces cuesta dimensionar en sus distintas aristas, pero estamos hablando de una crisis sistémica que está evidenciando que dentro del Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema, habían hechos de corrupción en los que están eventualmente involucrados ministros del máximo tribunal. Creo que un hecho de esas características, de esas dimensiones, son tremendamente graves y por lo tanto tranquilidad de que nuestra institucionalidad, que es lo que tenemos que cuidar, es capaz de resolver con las propias herramientas de la institucionalidad este conflicto. Y dentro de las facultades fiscalizadoras que tenemos como parlamentarios, la más potente sin duda es la acusación constitucional y que se haya podido concordar, hacerlo de manera prudente y responsable. Esto está muy alejado de que sea un ejercicio mediático, sino que efectivamente es la convicción que tenemos los parlamentarios acusadores y muchos que quisieron suscribir la acusación, pero finalmente entendimos que lo más prudente era que fueran ser los jefes de bancada del oficialismo más la democracia cristiana, quienes presentáramos acusaciones distintas y separadas con el claro objetivo de que puedan ser evaluadas en su mérito y no pretender amarrar los hechos cometidos por la ministra Vivanco, que son a todas luces gravísimos y que naturalmente podrían permitir la aprobación inmediata de cualquier acusación, es una suerte de triquiñuela para lograr a la aprobación de o responsabilidad de otro ministro. Nosotros quisimos hacerlo con mucha prudencia, entendiendo que aquí no se pueden buscar ni hacer puntos políticos, ni buscar pequeñas ventajas políticas, producto de un problema que está amenazando la democracia de nuestro país. Yo lo quiero decir con esa claridad, Alejandro. Esto es tan grave como lo que pasa con la irrupción del Tren de Aragua. O sea, tener corrupción en la Corte Suprema, en el sistema de nombramientos que ya está absolutamente cuestionado, es tan grave como las operaciones que lleva adelante el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, que han costado tantas vidas en nuestro país. De eso estamos hablando. Usted hace referencia a la acusación constitucional presentada por la oposición, en que en una misma acusación se mete a la ministra Vivanco y al ministro Sergio Muñoz. Eh, ¿Le parece que ahí hay una maniobra relativa a buscar un empate? ¿A qué se refiere con eso? No, yo no quiero poner adjetivos, yo no he leído el texto de la acusación que ha presentado la oposición, solamente estoy diciendo que lo que nosotros definimos fue hacer acusaciones separadas porque entendemos que las responsabilidades son individuales y que si hay responsabilidades de ambos, ambos serán votados favorablemente. Yo no comparto el juicio de que ha hecho la derecha de fundir toda una sola acusación pretendiendo que se vote en un texto hechos que no son compartidos, porque no estamos hablando, por ejemplo, entiendo yo, vuelvo a reiterar, no he leído la acusación, de que no se está acusando porque ambos concurrieron conjuntamente a un fallo, que se entendería que sea una acusación contra dos ministros, sino que es una acusación donde se le imputan hechos distintos a personas diferentes, pero en un solo texto, objeto que se pueda votar de manera unificada. Yo eso creo que no facilita tomar una decisión respecto de lo que es importante, que es las actuaciones individuales de cada persona, respecto de también lo que es muy importante para nosotros,
el foco de esto está puesto en el caso Hermosilla. Lo que detona esto no es el caso Audios, esto se llama caso Hermosilla, que se le pone caso Audios, yo creo que comunicacionalmente por parte de la defensa, tiene que ver con una cosa que era bastante más compleja que los audios iniciales que se revelaron, donde el abogado Hermosilla dice, mire, ¿sabe qué? Hay que hacer esta caja pagadora, tenemos que quemar impuesto interno, que era uno de los audios, pero aquí el tema es bastante más grueso, más contundente y por lo tanto nosotros, nuestro foco orientador está en el caso Hermosilla y a partir de eso, de los hechos que son públicos, tuvimos acceso a información que permite fundar una acusación respecto al ministro Matus y una acusación respecto a la ministra Iván. ¿Le parece entonces que la acusación en contra del ministro Muñoz intenta eh, tal vez dar esa sensación comunicacional de que está a la misma altura la situación de él? No estoy diciendo que la situación del ministro Muñoz no sea grave, sino que le estoy preguntando si intenta ponerla a la misma altura de lo que conocimos sobre la ministra Vivanco, por ejemplo. No, yo quiero decir muy honestamente, yo no conozco el texto de la acusación, no quiero hacer juicios mientras no la lea y además quiero tener la libertad y la que entiendo queremos tener todos los diputados y diputadas, que hacernos un juicio respecto de la imputación que se está haciendo para ver si procede o no a pronunciarse favorablemente respecto de esos textos. Yo lo único que quiero decir con mucha claridad es que si hay hechos graves, como lo que nosotros nos permitió fundar una acusación, yo suscribí ambas acusaciones, yo no tengo ningún problema en votarlos favorablemente. Eso la ciudadanía puede tener la tranquilidad, nosotros no estamos por defender a nadie, aquí no va a haber defensas corporativas. Lo que nosotros queremos es que esto sea un proceso racional, que sea justo, que se actúe también con prudencia y con mucha responsabilidad porque estamos hablando de una crisis que es muy delicada. Usted dice no conoce la acusación contra la ministra Vivanco de la oposición, pero omite en el caso Audios, Hermosilla, posteriormente, ¿no? Que em, omite la referencia que se ha hecho al exministro Andrés Chadwick. ¿Qué le parece? Porque al Yo parecer, creo que, eh, mire, es difícil no tentarse con hacerle el punto a la oposición que están protegiendo a Andrés Chadwick. Yo creo que eso es. Pero a mí me parece que aquí el centro es la grave crisis que estamos viviendo y el riesgo institucional que significa que exista corrupción en la Corte Suprema. Porque aquí, cuando se conoce, por ejemplo, que Luis Hermosilla le pide a la ministra integrar una sala, cuestión que finalmente no ocurre, afortunadamente, en ese caso en particular, que se abre un cuaderno de remoción donde lo que nosotros entendíamos que eran 2 hechos pasan a ser 6 hechos, que además están contenidos en la resolución de la Corte. O sea, ¿qué es lo que está, de qué estamos hablando? O sea, ¿qué justicia uno puede acceder? Y cuando uno ve los conflictos que se resuelven en la Corte Suprema, no son conflictos menores, estamos hablando de cosas que son a veces icónicas. Se han discutido temas que tienen que ver con AFP, temas que tienen que ver con ISAPRE, temas que tienen que ver con el retail, temas gruesos de orden laboral, de interpretación de normativa. Entonces, si hay sectores que pueden levantar el teléfono para que un ministro falle en un sentido y otro, eso tiene en riesgo la democracia. Y aquí mucha gente quiere reducirlo a que uno tiene que decir, aquí solo hay intereses económicos. Y perdón, yo quiero decirlo con mucho respeto y con mucha fineza. Yo no podría descartar que si se levantó el teléfono para favorecer intereses económicos, no se haya levantado el teléfono para favorecer a narcotraficantes o miembros de crimen organizado. Porque los estudios de abogados son, en el caso del señor Hermosilla, ya sabemos además que en su estudio jurídico legítimamente se defendían narcotraficantes y aparentemente habrían levantado un teléfono para preguntar. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué esto es grave? Es grave. Primero porque el sistema está colapsado. Esto que tenga nombramientos que se negocian políticamente, porque esa es la verdad, y en estos días estamos viendo una cosa que, francamente, de mi punto de vista, no tiene explicación en medio de una crisis que evidencia un sistema nefasto de nombramiento de miembros de tribunales superiores de justicia, ministros de Corte Suprema, Corte de Apelaciones, pero también de Fiscal Nacional. El gobierno pretende nombrar nada menos que 3 ministros de la Corte Suprema. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente. Ojalá el ministro Cordero entienda que esta crisis es tan grave, que este sistema es tan nefasto, que no puede aparecer como un triunfo que se logró negociar y dejar a todos los sectores políticos contentos, y no estamos eligiendo a las personas que nos den garantías de que esto no va a volver a ocurrir. Porque además, piensa usted que nosotros vamos a dar curso probablemente a las 4 acusaciones constitucionales, se aprueban por la Cámara. Van a ser los mismos senadores que aprobaron el concurso y participación de estas personas en la Corte Suprema quienes van a decir si se mantienen o no. ¿Cuáles fueron los compromisos que se asumieron? ¿Hay libertad de los senadores que durante todo este tiempo nadie levantó el teléfono para pedir favores? Es un tema bien complejo y por lo tanto pretender replicar este modelo en este instante nos parece que no corresponde. Yo quiero aprovechar este espacio, Alejandro, para volver a insistir en una postura que yo sé que incomoda mucho al Ministerio de Justicia y al gobierno, que es que no corresponde nombrar en este sistema 3 ministros de la Corte Suprema. Nosotros tenemos que tener un sistema que dé garantías de independencia absoluta
de nula participación o negociación política, porque no puede ser que llegar a la Corte Suprema finalmente sea producto de una negociación política, porque hoy día Hermosilla está atrás de las rejas y no puede llamar por teléfono. Pero todos sabemos que en el sistema aparentemente hay varios que juegan el rol de Hermosilla a la hora de los nombramientos en el Poder Judicial y en otras instancias importantes del Estado, y por lo tanto, si nosotros queremos hacer bien las cosas, queremos tener a los mejores en la Corte Suprema y impedir cualquier espacio de opacidad, no podemos insistir en este sistema de nombramiento. Pero usted se refiere a una votación que quedó pendiente para la próxima semana de la El 1 de octubre. 1 de octubre, claro, de la ratificación de los 3 nombres que propuso el presidente y que pusieron antes del 18 la ministra Jessica González, Mireya, se me fue el nombre. ¿Sí? Yo Sí, desconozco, mire, yo no desconozco ni los nombres ni las trayectorias de las personas. Lo que estoy diciendo, mi juicio sobre un sistema de nombramiento que está absolutamente agotado y que además, como se presenta ante la prensa, como que es fruto de una gran negociación política donde se pacta, mire, usted me da esto y yo le doy esto a cambio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo único que sabemos es que esas 3 personas son producto de una negociación donde hubieron muchos elementos, salvo el central que a todos nos interesa, en que sean que estén los mejores en la Corte Suprema. Yo no conozco los méritos, no conozco los nombres de las personas, solamente hago un cuestionamiento muy fuerte sobre este sistema, porque ya sabemos hoy día que se ha develado la cortina cómo funciona el sistema de nombramiento, y una cosa que era un secreto a voces hoy día está en el escrutinio público, y aquí el gobierno en la política del avestruz, el ministro Cordero escondiendo la cabeza diciendo está todo bien, este sistema es muy bueno, sigamos para adelante, y no se da cuenta en lo que estamos. Ministros de la Corte Suprema acusados a raíz de lo que es el sistema de nombramiento. ¿Sí? ¿Esto por qué estalla? Porque se conoció que Luis Hermosilla había hecho gestiones lícitas, no ilícitas, reguladas, no reguladas, para nombrar a determinada persona, que además esa ministra, cuando ya está en la Corte Suprema, hacía gestiones al interior para intentar bloquear que llegara una u otra persona. Entonces, si ese es el sistema, no podemos tener al ministro Cordero tratando de que ese sistema sea el que opere a rajatabla, y aquí se está quemando la institucionalidad del país, y el ministro ahí negándose a lo evidente e insistiendo en un sistema que lo único que es garantía de que no hay tranquilidad para los ciudadanos, que cuando va a un juicio a la Corte Suprema se va a sentar en igualdad de condiciones frente a la gente que tiene grandes estudios jurídicos. No es posible que cuando hay un conflicto socioambiental, por ejemplo, una comunidad se sienta en la Corte Suprema y no tenga la tranquilidad de que sus argumentos van a ser escuchados con imparcialidad. O cuando de repente algunos sindicatos se enfrentan a empresas del retail, tengan la tranquilidad que se va a fallar conforme a derecho y no conforme a las influencias o a los favores que eventualmente se debían a quienes ayudaron en sus nombramientos, porque además, yo quiero decirlo con mucha sinceridad, o sea, habría que ser muy ingenuo para decir que aquí va a operar este principio así como de la ingratitud al que nombra. O sea, alguien me ayudó a conseguir el nombramiento y yo voy a fallar en contra de su interés. Y yo creo que en eso es desconocer un poco el factor humano, y ese factor humano hay que ponderarlo, hay que trabajarlo y hay que tener transparencia. A mí me encantaría saber quiénes han estado en las conversaciones, qué es lo que se ha dicho en esas conversaciones, por qué no se transparentan, cómo consiguió los votos del ministro que hoy día está insistiendo, cuáles han sido las solicitudes que se han hecho. Yo voto a favor de tal candidato a cambio de qué cosa respecto del otro. Eso es lo que se quiere transparentar, porque por último, si no quieren cambiar el sistema, aportemos en transparencia, que se digan todas las personas que han participado, con todos los que han conversado, cuáles han sido las peticiones para conseguir los votos. Si yo soy parlamentario y muchas veces me ha tocado presenciar cuando el gobierno necesita conseguir un voto y es clave, que un parlamentario legítimamente viene a decir, ¿sabes? Yo tengo tal problema en mi región, esto a cambio de lo otro. Quiero saber cuáles fueron los intercambios que hay para conseguir los votos, porque si alguien pretende decir, ¿sabe qué? Aquí el Senado actúa institucionalmente sin calibrar nada, solo miró currículum ciego y va a votar en función de eso, está mintiendo. Lo quiero decir con toda franqueza y con todo respeto. Creo que no están los tiempos para que las autoridades mientan, y por lo tanto tienen que sincerar cuáles han sido las tratativas, quiénes se han reunido, qué es lo que se ha hablado. Por último, si van a insistir en que este sistema funcione, aportémosle transparencia para que todo Chile sepa el ministro Cordero con quién se reunió para conseguir los votos, por ejemplo, para la señora Jessica González. ¿Cómo consiguió los votos con Renovación Nacional? ¿Con quiénes conversó? ¿Qué le pidieron a cambio? Transparencia. Eso es lo que queremos. Y si no quieren aportar transparencia, tienen que cambiar el sistema, y por eso creo que es importante que entiendan que este no es el minuto de nombrar los ministros, y nosotros tenemos que avanzar en dos planos. Perseguir la responsabilidad, pero con mucha firmeza, perseguir una auténtica revolución en el sistema de nombramiento. Y quiero decir una cosa, Alejandro. Ayer habló conmigo el diputado Kaiser, que él ha estado sosteniendo una cuestión que me parece hoy día que es muy atendible, que opera una lógica de sorteo. Porque me decía, estas estructuras de nombramiento hacen que haya mucha dependencia jerárquica y muchas veces lealtades malentendidas con aspiración legítima de alguien de hacer carrera en el sistema judicial. O sea, y yo le dije, conversemos, yo estoy disponible a que busquemos un sistema que sea bajo la lógica de sorteo, pero si alguien dice, mira, vamos a hacer un consejo
en donde vamos a mantener el instituto, la institución política que incida de alguna manera, vamos a seguir replicando de una manera quizás más elegante, pero solo si vamos al tema del sorteo, que es dentro de ministros, no sé, todos los mayores de 45 años pueden ser ministros de Cortes de apelaciones siempre y cuando, no sé, tengan 10 años de carrera en juzgados de letras civiles o de tribunal oral en lo penal, todos mayores de 45 y vamos a sorteo una bolita. Y al que le toca, le toca. Y si se produce un cupo, todos los que cumplan el método. Y para la Corte Suprema lo mismo. O sea, todos los mayores, no sé, de 50 años que tengan a lo menos 20 años de carrera en el Poder Judicial puedan participar. Y se sortea, porque eso que garantiza que van a estar todos los que cumplen los requisitos mínimos que nos tenemos que dar, que yo creo que es una trayectoria impecable, no haber sido sancionados, que tengan efectivamente un alto nivel de cumplimiento, que tengan, yo creo que las cosas más básicas, porque yo tengo buena opinión de nuestro sistema judicial y no quiero caer en la ingenuidad de decir, sabe que esto es perfecto. No lo es, pero nosotros necesitamos proteger el sistema para que no hayan influencias indebidas en los nombramientos, porque eso, la verdad de las cosas, es lo que nos pone en riesgo. Se ha hablado de que, y algo estaba esbozando usted, pero no quiero dejar de preguntárselo, que con estas acusaciones constitucionales, por ejemplo, si llegan a prosperar y terminamos con 3 jueces o con uno o con dos, fuera de sus cargos, producto de esta acusación constitucional independiente del cuaderno de remoción que se le abrió a la ministra Vivanco, eso no resuelve el problema, ¿no? Y usted ha dicho transparencia, pero hay muchas otras cosas en el sistema político que están en deuda. Por ejemplo, se ha planteado esto de que los parlamentarios que tengan menos, o los partidos que tengan menos de un 5% en las elecciones no puedan acceder a un escaño. Ese tipo de cosas, la reforma al sistema político que finalmente parece que debiera ser más integral que solamente en el sistema de nombramiento. ¿Qué le parece a usted eso? Miren, quiero decir una cosa que es bien sintomática de cómo la política tradicional pretende resolver esto. Francisco Vidal, presidente del directorio de Televisión Nacional, hombre histórico del PPD, yo diría un hombre que ha pasado por todos los cargos del Estado. A propósito del caso Hermosilla, dice que el problema se produce por la fragmentación en la Cámara de Diputados. Dígame usted, Alejandro, y la gente que no está viendo, ¿en qué inciden los diputados en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema? Absolutamente en nada. Entonces uno se da cuenta que buscan instrumentalizar un caso de alto impacto que pone en riesgo la institucionalidad para sus fines que no son capaces de transparentar. Por si usted me dice, mire, vamos parte por parte. Cuando dicen, terminamos con los tránsfugas, personas que son elegidas por un partido y que terminan renunciando al partido. Nosotros lo hemos dicho como parlamentarios independientes del PPD, que además quiero decirle fraternalmente al señor Vidal que no se olvide que en la bancada PPD independiente somos 6 independientes y 3 militantes de partido. Y es gracias a los diputados independientes que el Partido por la Democracia sigue existiendo. Pero no me quiero ir del tema del transfugismo. Yo estoy absolutamente de acuerdo que el que renuncia pierde el escaño, pero no hay reemplazo. Porque si uno pierde el escaño y hay reemplazo, se produce un incentivo perverso, que te expulsan o te hacen renunciar producto de la mala convivencia interna. Y cuando uno mira la fotografía de todos quienes se han ido de partido el último tiempo es por problemas de convivencia interna, porque no hay reglas claras, porque el que llega a la directiva se hace del poder, porque hay malas prácticas. Entonces, si queremos terminar con el transfugismo, estoy muy de acuerdo, y yo lo conversé con el senador de Urresti y le entregamos una propuesta clara que dijera, mira, si se pierde el escaño, si es antes de la mitad del periodo, elecciones complementarias. No que el partido designe al reemplazante. Y si se pierde post la mitad del periodo, no hay reemplazo definitivamente. Yo espero que esa norma haga sentido, porque si no vamos a hacer que uno por parlamentario independiente tiene desacuerdos, que nosotros hemos tenido mucho, y nos pueden expulsar porque viene, y no han dicho a nadie, viene la orden de partido al lado del transfugismo. Entonces, si yo no cumplo esta orden de partido, me echas y te quedas con el cargo que yo gané en la calle, en la confianza que me depositaron los ciudadanos. Por lo tanto, lo que nos parece justo es que si se pierde el escaño, no hay reemplazo y se puede hacer la elección complementaria en la mitad de periodo. Segundo, del 5%. Lo quiero decir, voy a poner un ejemplo. La región de Antofagasta, no somos más del 1,8 o 1,7% del electorado a nivel nacional. Si yo sacara el 100% de los votos, cosa que es absolutamente improbable, no cumplo el 5% para ser elegido. Por lo tanto, se afecta naturalmente lo que es la representación y desde ese punto de vista nosotros decimos tienen que haber normas de representación. Porque además, miren, le quiero decir una cuestión que es bien clara. Se dice que el gran problema en nuestro país es la fragmentación de la Cámara de Diputados. Bueno, la Cámara de Diputados, esta que tanto denota el señor Vidal, que tanto le carga, es la Cámara de Diputados más eficiente en materia legislativa, yo diría, de la vuelta a la democracia. ¿Cuántas leyes de seguridad se han aprobado? Y es lo que el presidente de la República ha dicho, lo ha dicho la ministra del Interior, han reconocido la capacidad de llegar a acuerdos en una materia relevante para la ciudadanía. Pero por lejos
casi duplicando al Parlamento más cercano. Y aquí una Cámara de alta fragmentación. Y segundo, yo creo que una cosa no menor, en el peor minuto del gobierno, esta Cámara de Diputados fue capaz de ponerse de acuerdo y elegir nada menos que a la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, como presidenta de la Cámara de Diputados. En un hecho histórico, nunca el Partido Comunista había presidido la Cámara de Diputados. Y lo logramos hacer aquí, en esta Cámara tan fragmentada, donde pareciera que pasa cualquier cosa. Y no solo elegirla, sino que ya vamos a la cuarta censura que se ha rechazado. Entonces creo que el problema no es el diseño de la fragmentación, son otros problemas que tiene la política que no tienen que ver precisamente con el sistema electoral, porque además cuando hablan del sistema político, ellos ponen solamente el énfasis en una parte, que es sistema electoral. Entonces, ¿con qué sueña la élite de los partidos políticos? Y no son capaces de decirlo. Con que las directivas de los partidos y algunos señores de trayectorias, como el señor Vidal, puedan decidir a dedos quiénes están sentados en el Parlamento para que le hagan caso respecto a las ideas que se le ocurren, ideas, la gran mayoría que son muy noventeras, que funcionaron en el año 90, pero que no dan cuenta de lo que es el Chile del año 2024, donde tenemos una sociedad que es más diversa, que es más plural, donde las demandas son mucho más difíciles de gestionar. Y yo quiero reivindicar una enseñanza del ministro Elizalde. Una conversación que tuvimos, él me dijo que el problema de la política era que nadie hablaba con nadie. Y yo, o sea, efectivamente, nosotros acá en la Cámara conversamos mucho y yo creo que eso es lo que permite llegar a acuerdos. Y yo en eso quiero reivindicar el rol del ministro Elizalde, que pasan cosas en momentos inesperados y es producto de la conversación constante. Entonces, no es un problema de composición, es un problema, yo diría, incluso de flojera de una cierta élite política que estaba acostumbrada al año 90 entre tres personas ponerse de acuerdo y decidir el destino de todos los chilenos y chilenas. Ese modelo se agotó y está tan agotado como, por ejemplo, esto que pretenden hoy día que la Iglesia Católica haga un llamado a un gran encuentro, un gran acuerdo en una materia, eso no funciona. Y el problema en nuestro país hoy día es que no tenemos referentes morales frente a las crisis. Yo creo que es un tema Diputado, bien grueso. O sea, perdón Alejandro, cuando había una crisis en Chile, se cortaban las transmisiones de televisión porque se juntaba la conferencia episcopal en Punta de Tralca y hacía un comunicado. Hoy día eso no pasa porque después de los escándalos de pedofilia perdimos los referentes morales y es parte de la crisis que tiene nuestro país y que tenemos que reconstruir entre todos. Y aquí nadie le va a dar recetas, nadie le va a dar instrucciones a nadie. Tenemos que ser capaces de conversar mucho, de consensuar, de acercar posiciones, de estar dispuestos a decir, yo no soy dueño de la verdad y yo lo que estoy diciendo acá son las propuestas que nosotros tenemos, son la visión que tenemos, pero lo que sí defendemos con mucha firmeza y convicción es que tienen que haber expresiones diversas y tenemos que trabajar con mucha tolerancia porque hoy día Chile es más diverso, es más plural, tiene intereses distintos y hoy día yo creo que es es contracultural esta posición de alguna élite política que pretende resolver todo esto en una camisa de fuerza. diputado, y cortito porque lo quiero llevar a otros temas y se me está acabando el tiempo. Eh, Usted habla muy bien de la Cámara y de los parlamentarios, pero la percepción ciudadana es al contrario. Los partidos políticos y la Cámara, el Senado y los tribunales de justicia tienen una poca valoración hace mucho tiempo de la ciudadanía. ¿Cómo se resuelve eso? Porque dentro de la crisis del sistema político, del sistema de nombramiento, del sistema en general, 5%, no 5%, independientes, no independientes, al final quienes actúan políticamente están siendo eh, mal evaluados por la ciudadanía. ¿Cómo se enfrenta eso? Yo diría que, o sea, aquí no hay una receta, no hay una verdad única. Yo creo que el esfuerzo que cada uno puede hacer de comunicar adecuadamente lo que hace, de poner el foco en los temas que a la ciudadanía le importa, es ser capaz de entender de que uno no va a imponer sus ideas y que si no somos capaces de solucionar los problemas de la ciudadanía, como por ejemplo el tema de pensiones, porque yo tengo una idea y me encantaría que el sistema fuera como yo lo pienso, pero si eso no permite tener una PGU de 250.000 pesos a la ciudadanía, no le resuelve el problema, la política se vuelve inútil. Y cuando se vuelve inútil e irrelevante para la ciudadanía, pasa esto que estamos viendo. O sea, porque yo le cuento el esfuerzo que hacemos, pero también soy consciente que muchos días las páginas de titulares llenan de parlamentarios que están imputados en distintas causas, de hechos de corrupción, de malas prácticas, y eso es un tema normal, el tema de la inasistencia, llegar tarde, distintos excesos que se cometen, algunos que son conductas irregulares, otros eventualmente podrían ser constitutivas de delito, quiero decirlo con esa claridad, también son la contracara de este esfuerzo que se hace. Y en esto yo digo, mire, lo quiero decir bien honestamente, no buscar santos en el Congreso porque no van a encontrar. O sea, ni yo ni nadie. O sea, yo en esto quiero ser el primero en tener autocrítica, humildad, decir que uno siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible, de tratar de hacer las cosas de acuerdo a lo que considera que es el interés general y superior del país, de votar en función de eso. Pero el desafío que nosotros tenemos es de resolver los problemas de la ciudadanía, porque si no le resolvemos el problema a la gente, es muy fácil estar escuchando estos debates
pero cuando uno tiene garantizadas ciertas cosas mínimas, que puede pagar una tarifa eléctrica razonable, que si tuvo un problema con ISAPRE le van a devolver la plata, que si tiene problemas con la AFP tiene un modelo que le paga una buena pensión, y no lo que tiene la gente que nos está viendo probablemente hasta ahora, que está pensando con qué va a pagar el tarifazo que se viene en octubre, en que efectivamente se buscó un acuerdo político para beneficiar a la eléctrica. ¿Qué es lo que se hace con la plata de la ISAPRE, donde efectivamente hicimos un perdonazo con la ISAPRE porque entendimos que caímos en el chantaje de ellos y muchos cedimos eso? Yo eso hago autocrítica, o sea, me da vergüenza tener que haber votado favorablemente un perdonazo a la ISAPRE porque era perdonarle un robo sistemático que le hicieron a los cotizantes. Entonces, cuando usted me pregunta por qué la gente está enojada con los parlamentarios, por estos votos. Ahora, uno podrá decir, mire, ¿sabe qué? Los antecedentes que yo tuve son estos, que si no hacíamos esto, se caía el sistema privado y el sistema público no está capacitado para recibir todas estas personas. Y esa es mi razón de fondo. Pero sí comparto la molestia de la gente de saber que avalamos un robo y le dimos un perdonazo. Y que el tema de la tarifa eléctrica está construido sobre pagar un interés que es cerca de 1.500 millones de dólares. Es más del casi 30% de la deuda. Entonces, si uno suma eso, lo que vemos en tema de FP, los abusos de la FP que sistemáticamente se niegan a cambiar, nosotros planteamos una agenda bien agresiva y dijimos algo que fue impopular para mucha gente que decía, o reforma o retiro, pero seguir con el sistema como está, que aparentemente es lo que va a pasar, no daba para más. O sea, tablas de mortalidad de 110 años versus saber que los chilenos se mueren en promedio 86, 87 años. Incluso, y planteamos hacer un seguro de longevidad por si alguien pasaba de los 86, 87, una cuestión responsable, que está durmiendo. El Senado se las ingenió para trabar la discusión hasta después de la elección porque no querían y no quieren, y estoy seguro que no lo van a hacer durante el próximo año, que antes de una elección se puede aumentar la PGU porque piensan erradamente que la gente va a premiar al gobierno. Entonces digo, ese tipo de conductas egoístas con intereses políticos son que nos tienen hoy día antes que los partidos políticos, porque afortunadamente más abajo del Congreso están los partidos políticos. Entonces, y en eso vuelvo al tema central. O sea, no digan que la gente quiere que los partidos sean los que conduzcan, porque claramente las encuestas no dicen aquello. Y yo no me creo esto así como que hay que estar por sobre lo que dice el pueblo. No, yo creo que esto es una cuestión, ejercicio de realidad. Las decisiones que se toman en el Parlamento, muchas veces algunos dicen somos responsables, pero la responsabilidad siempre es para desfavorecer a la ciudadanía. Porque, fíjese lo absurdo de esto, somos responsables cuando hacemos un perdonazo a las ISAPRES, pero somos irresponsables si planteamos el tema de los retiros previsionales. Somos responsables cuando hacemos este tarifazo eléctrico, pero somos irresponsables si planteamos aumento de remuneración a carabineros. Entonces, yo creo que aquí nosotros no podemos caer en este discurso oficial que hay, que en alguna parte yo lamentablemente creo que el gobierno se ha comprado de mala forma. Nos han hecho creer, por ejemplo, que si no están estas tres eléctricas que han abusado, que han sacado utilidades multimillonarias, que no hicieron ninguna inversión en mantención, no hay ninguna otra empresa en el mundo que pudiera venir a Chile a invertir. Somos uno de los países más seguros del mundo, un país donde mayor rentabilidad, está lleno de empresas que quieren invertir, y nosotros convencidos de que no va a venir nadie. Nos convencieron que si se caía la ISAPRE, se caía el sistema de salud, porque no había ninguna compañía en el mundo que quisiera venir a Chile, y todo eso es mentira. Y yo ahí sí que reivindico con mucha fuerza la labor que algunos parlamentarios hacen y hemos hecho de empujar estas discusiones, de poner ejemplos concretos. Y a mí le quiero dar un ejemplo que puede parecer casi ridículo, pero para mí es muy relevante. En la Comisión de Constitución, en el contexto de la discusión de los retiros previsionales, vino la presidenta de la AFP y está Gino Lorenzini, que ha sido un detractor de la AFP. Y cuando Lorenzini hace su exposición respecto del tema inflacionario, yo le pregunté reiteradamente a la señora de la AFP si ella compartía los datos. Y no fue capaz de decirme, no, esos datos son equivocados. Las interpretaciones corren para cualquier lado, pero los datos, aparentemente teníamos consenso, que el salto inflacionario de Chile está dado por la guerra de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que estos discursos oficiales que se imponen por ciertos grupos de interés, muchos de ellos transnacionales, grupos empresariales, nosotros como políticos tenemos que tener la capacidad de cuestionarlo, de hacerle pedagogía ciudadana para explicarle a la gente muchas veces que cuando dicen mi platita es mía al 6%, lo que vamos a hacer es que la AFP de administrar un 10 va a pasar a administrar un 16%. Si de eso estamos hablando y cuando estamos diciendo, ¿sabe que el 2% de solidaridad es para subir las pensiones actuales de los jubilados, que tanta gente dice, oh, mira, pobrecito, cómo está trabajando? Bueno, 2% sigue para subir esa pensión que quizás le va a permitir a esa persona que la vemos haciendo jardinería en los parques y plazas de nuestro país, es tener una pensión que sea un poco más digna, que le permita llegar a fin de mes. Oiga, diputado, lo quiero cambiar de tema casi radicalmente, pero no tan radical. Ayer el mostrador, el semanal de Iván Weissman, el newsletter del mostrador, eh, detalló que un alto funcionario administrativo de esa casa de estudio le había revelado que la exministra, actual candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes, Marcela Cubillos, eh, le pagaban 17 millones brutos al mes eh, por aparentemente hacer clases, cosa que otras fuentes también señalaran que no era así.
Y se ha hablado mucho de la Universidad de San Sebastián respecto de una suerte de lugar de refugio, si uno quiere, para políticos vinculados a la derecha, en particular al gobierno del expresidente Sebastián Piñera, donde está el presidente del Consejo Directivo, es Andrés Chadwick. Hace poco supimos que renunciaba Felipe Ward, exministro también del gobierno del presidente Piñera. ¿Qué le parecen las críticas que hay hacia la universidad y hacia a ese rol aparentemente de, como dije, refugio? Incluso algunas fuentes señalaban que era como una especie de lugar de espera mientras entre un periodo eleccionario y otro, cosas así. Yo creo que eso va al corazón de lo que hemos estado discutiendo y que va a venir, que es el tema de la reforma del CAE. O sea, efectivamente, ¿qué es lo que es la Universidad San Sebastián? Y yo, es difícil hablar porque yo no quiero ni estigmatizar a los alumnos de la universidad ni a los profesores que se ganan la vida decentemente trabajando en la universidad. Pero nosotros no podemos permitir que se amparen organizaciones políticas o que las universidades sean ciertos brazos operativos económicos de partidos políticos o de coaliciones políticas. O sea, yo en esto espero que el señor Chadwick dé una buena explicación y que nos dé una justificación de qué hace que una persona gane 17 millones de pesos y que aparentemente, por lo menos lo que uno sabía, que se encontraba fuera de Chile. Yo leí la nota del mostrador y de confirmarse esa información, me parece que nosotros vamos a tener que iniciar algún tipo de acción de fiscalización respecto a los recursos del Estado. Y no solo los recursos del Estado, porque hay un tema, yo creo que es bien importante, Alejandro, que tiene que ver con que los alumnos que pagan su matrícula ahí no es para estar financiando políticos. Uno esperaría que esta plata se invierta efectivamente en mejoras en el sistema de calidad universitaria, que haya mejora en infraestructura, en laboratorio, en tecnología, en innovación, que se pueda hacer extensión, lo que uno esperaría que es la universidad. Pero también quiero decir que probablemente quizás no sea el único caso que conozcamos donde hay organizaciones políticas que están operando universidades. Entonces yo en esto tenemos que tener una regla clara, que la universidad sea una universidad y que si quieren buscar refugios políticos, hay una ley que hoy día regula lo que es el financiamiento de la política, si ese es el tema de fondo. O sea, los partidos políticos ya tienen financiamiento público precisamente para esto. Si ellos tienen candidatos que quieren sostener el tiempo y les quieren pagar por ser líderes potenciales, lo que sea, bueno, detengamos una ley que transparente esto, pero no generemos esta situación donde hoy día se han afectado el nombre de profesores y alumnos de una universidad que uno va a empezar a vincular como más bien una suerte de refugio de dinosaurios de la derecha. No puede ser eso. O sea, no puede ser el repositorio. La universidad es de donde van personas que hoy día están fuera de la política o del servicio público por razones que perdieron una elección o las consideraciones que fuesen. Si usted me dice, mire, sabe que alguien que ha hecho vida académica y la Cámara de Diputados y el Senado y el ministro, hay muchos de gran trayectoria que están como a préstamo. Yo podría poner ejemplos, por ejemplo, no sé, el fallecido diputado Juan Bustos, que era una eminencia del derecho penal, que claro, efectivamente prestaba prácticamente un servicio siendo diputado acá. Pero hay otras personas, o sea, dígame cuáles son los méritos de Marcela Cubillos, por favor. 17 millones de pesos, yo no creo que leía una nota, no sé si era verdad o no, que ni siquiera en Harvard los docentes tienen esa remuneración. O sea, requiere una explicación clara de los responsables y requiere una explicación clara de quiénes son los paladines de enjuiciar a la educación pública. Mira, ayer aprobamos un proyecto de ley del diputado Luis Maya del Partido Liberal, diputado de Arica, que lo que hacía era que no se podían retener los títulos por no pagar la deuda, básicamente. Y usted hubiese escuchado el concierto de voces de derecha hablando en contra del horror que significaba el tema del mal uso de los recursos públicos, de los impuestos, no sé qué, y como que las universidades públicas fueran lo peor. Y a la hora que sale la nota del mostrador un poquito más temprano, yo creo que todos los que intervinieron le habrían refregado en la cara los 17 millones que gana Marcela Cubillos, que si usted me pregunta a mí, quiero saber cuáles son los méritos que ella tiene para tener esa remuneración y pongámosla en comparación con otros docentes de nuestro país que sin duda deben tener grados académicos comprobables, publicaciones útiles y que además en el fondo si están financiando una pre-campaña o una campaña política, creo que esa cuestión deberíamos nosotros investigarla en profundidad y el CERVEL debiera mirar con mucha detención esta situación. Yo espero que en esto, así como en los otros escándalos que hemos tenido en este tiempo, se pueda la institucionalidad activar. Creo que es muy grave y de confirmarse los hechos que están contenidos en la nota que ustedes publicaron ayer. Yo creo que esto bien vale cualquier acción de fiscalización desde la Cámara, pero también desde la Superintendencia de Educación, de Educación Superior, desde el propio CERVEL, porque yo creo que acá puede haber un tema de financiamiento de la política muy irregular, donde además se está pasando a llevar las esperanzas e ilusiones de gente que legítimamente está buscando un título universitario en esa casa de estudios y que hoy día, mira, imagínense por lo que está haciendo conocida la Universidad de San Sebastián. Yo no tenía idea que existía la Universidad de San Sebastián, sino hasta que estalla este escándalo del señor Chadwick y lo que ha significado. Entonces,
¿Qué es lo que es eso? Y si finalmente era un emprendimiento político, nosotros tenemos que modificar la ley para que esto termine de una buena vez por todas. Entonces yo creo que en esta discusión que va a venir del CAE, vamos a tener que poner el centro en esto. O sea, cuando se habla de cuánto vale la educación en Chile, o sea, ¿vale financiar a estas personas? O sea, los aranceles de la Universidad de San Sebastián están fijados porque hay que pagarle un sueldo mensual a una persona que probablemente no hacía absolutamente nada, sino era un equipo de reserva de la UDI para en algún minuto asaltar nuevamente el poder. Yo creo que esta situación es muy, muy delicada y nosotros en eso no nos vamos a quedar cortos en ninguna acción de fiscalización, sobre todo porque entiendo que esta universidad también recibe recursos públicos. Muy bien, diputado Jaime Araya, independiente PPD por la región de Antofagasta. Le damos las gracias por haber conversado esta mañana con nosotros aquí en Al Pan Pan del Mostrador Podcast. Muchas gracias, Alejandro, por este contacto y que tengan un excelente día. Igual usted que esté muy bien, ¿ah? Hasta luego. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y yo los dejo hasta mañana, pero no se vayan, ya viene Fran Castillo y Juntos y Revueltos con su panel de los días martes. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.